Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señor Presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros, señoras y señores miembros del cuerpo diplomático, distinguidas autoridades civiles, militares y religiosas, ilustres invitados, señoras y señores de la prensa, nacional e internacional, queridos compatriotas, en cumplimiento de la Constitución política y poniendo como testigos a todas las peruanas y todos los peruanos de hoy y de siempre, me presento ante el Perú y ante el Congreso de la República para exponer mi mensaje a la nación en el contexto de lo que podríamos denominar el espíritu del Bicentenario. Como todos sabemos, por las circunstancias políticas que vivió el país y que todos conocemos, ante este Congreso asumí constitucionalmente la presidencia de la República. Una decisión que me honra por ser la primera mujer en llegar a la más alta magistratura del país en más de 200 años de vida republicana. Este acto político constitucional de alta legitimidad y relevancia para el Estado de Derecho expresó la fortaleza de la democracia y de las instituciones. En este mi primer mensaje a la nación, comparto con la representación nacional y el pueblo peruano el recuerdo de esta gesta democrática que impidió que nuestro país sucumbiera en una crisis sin precedentes y que los derechos y libertades de los ciudadanos resulten menoscabados por un golpe de Estado. Pero también en este momento decisivo cabe una reflexión serena sobre nuestra historia y el significado de un hito de nuestro pasado. La próxima conmemoración, el 9 de diciembre del 2024, del Bicentenario de la Gran Batalla de Ayacucho, último grito de libertad lanzado a todo pulmón en América del Sur, luego de la victoria de los guerreros del mariscal don Antonio José de Sucre, de los generales Agustín Gamarra, José de la Mar, José María Córdoba, Jacinto Lara y William Miller en la histórica Pampa de la Quinua. La lucha de la independencia, que fue resultado de esfuerzos y voluntades, puso punto final al dominio político y económico desde ultramar. Mi mayor anhelo es que en la hora presente y hacia el futuro, el Perú logre superar los flagelos lacerantes y perniciosos de la inseguridad ciudadana, la pobreza, la desigualdad, la crisis económica y la corrupción. Construyamos un país sin odios. Comencemos a resolver en serio la parte afectiva de la patria, que se encuentra muy fragmentada. Ese es el espíritu con el que vengo a rendir cuentas ante la representación nacional y ante el pueblo peruano. El gobierno anterior minimizó la celebración del bicentenario de nuestra independencia debido a su miopía histórica y política sobre el significado de la fecha. Por eso, anuncio que, en aras de reivindicar a nuestra patria, mi gobierno conmemorará el bicentenario de la epopeya de Ayacucho en diciembre del próximo año, con una alta dimensión latinoamericana de integración y cooperación y un sentimiento nacional de homenaje y reconocimiento a todos los que dieron su esfuerzo y sus vidas por la libertad. Será una conmemoración de unidad, de orgullo, de reafirmación patriótica y de un firme compromiso para seguir trabajando
por los grandes objetivos que todos compartimos y anhelamos. Antes de proceder a exponer la rendición de cuentas de casi 8 meses de gobierno y las acciones que emprenderemos de cara hacia el futuro, es preciso mencionar, en tono de recordación, que el 10 de enero pasado, ustedes, señoras y señores congresistas, aprobaron por amplia mayoría la política general del gobierno y extendieron la confianza al gabinete que se presentó ante este pleno. Esa política general de gobierno que traza claramente las prioridades de nuestra administración y del país está compuesta por 9 ejes de acción y parten de un valioso instrumento de gestión que dé el rumbo a mi gobierno, con el lema guía, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Soy una mujer de paz, dialogante, concertadora, que cree en la democracia como el sistema más viable para el desarrollo de nuestra sociedad, como un sistema que sea capaz de generar oportunidades para todas y todos los peruanos y avanzar en el cierre de la desigualdad. Como mujer provinciana, proveniente de una familia quechohablante y como madre, no puedo estar lejos del sufrimiento originado por la pobreza y la miseria que han postergado por décadas a millones de compatriotas en la costa, en la sierra y en la selva. Entiendo esa cruda realidad, me duele en el alma porque la he visto y la he vivido en carne propia en mi tierra, en Chalhuanca. Por ello, consciente de mi responsabilidad ante la historia, siento en lo más profundo de mi ser que lo que les voy a presentar no es un tradicional discurso presidencial, sino un mensaje que trazará clara y responsablemente, con acciones reales, concretas y medibles, nuestra lucha contra los mayores flagelos que hoy agobian a nuestra población, que no les permiten vivir en paz, que perturban su tranquilidad, que afectan sus ingresos y su economía. Esta presidenta no está ajena a las angustias y las preocupaciones del pueblo peruano. Si hay un momento en que debemos encarar esas demandas, ese momento es hoy, ante ustedes y ante nuestras ciudadanas y ciudadanos. Señor presidente, señoras y señores congresistas, me permito dar cuenta de cómo y en qué condiciones recibimos el país. Mi gobierno recibió un país en grave crisis material, moral y política. La errática política general y el deficiente manejo de la administración pública durante la gestión pasada fue un marco propicio para el vertiginoso aumento de la criminalidad organizada en nuestro país. La actuación desembosada de grandes bandas transnacionales que ejecutan ataques con una ferocidad pocas veces vista ha escalado a niveles insoportables, no solo en nuestras grandes ciudades, sino también en el área rural, de tal manera que nadie está ahora a salvo de la delincuencia. La inseguridad ciudadana es el problema número 1 y tenemos que afrontarlo con energía y determinación. El país espera respuestas firmes y claras. En el terreno económico, hemos heredado un país cuasi paralizado por la actuación de un régimen contrario a la inversión privada, que generó rápidamente la caída en picada de esta importante herramienta del desarrollo y una gran desconfianza de los inversionistas que decidieron poner en suspenso el inicio de nuevos proyectos y la mayor parte de sus planes de expansión. La producción también registró una caída del 13% o al 2.7%.
con la consiguiente disminución de nuevos puestos de trabajo y la secuela del aumento de la pobreza monetaria del 26% en el 2021 al 27.5% en el 2022. Recibimos también un gobierno sumido en un creciente caos administrativo, con funcionarios no idóneos, contratados en base a clientelas políticas y partidarias, con promesas incumplidas que dieron lugar al nombramiento de 5 presidentes del Consejo de Ministros y un récord histórico de 79 ministros de Estado, así como la acumulación de acusaciones por presuntos actos de corrupción dentro de ese régimen. La Contraloría General de la República ha detectado que el año pasado un total de 8.786 funcionarios estuvieron involucrados en presuntos actos contra la administración del Estado. Este órgano estima que el daño que habrían causado los corruptos ascendería a más de 24.000 millones de soles. Paralelamente a este descalabro, y casi sin sorprendernos por los casos de gran corrupción que recrudecieron en el país desde mediados de la segunda década de este siglo, los peruanos fuimos conociendo la dimensión, el modus operandi y los implicados en la organización criminal que incluso desde antes de acceder al poder habría sido organizada por el expresidente Pedro Castillo, con su entorno familiar más cercano, por parte de su Consejo de Ministros, otras autoridades y un conjunto de malos empresarios y empresarias ávidas de conseguir de manera espuria y legal contratos de obras con el Estado. En medio de un clima de dura confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, los órganos de justicia hicieron su trabajo y hoy el país empieza a conocer la verdad. Hoy la investigación de la corrupción del pasado reciente ha confirmado esa negra historia y la ha ampliado hasta detalles nunca imaginados. Sin embargo, dejemos que la justicia siga haciendo su trabajo en esa autonomía que la Constitución le reconoce. Permítame, señor presidente, seguir el hilo que nos llevó a hacernos cargo de un país semiderruido. Tras el golpe de Estado, la situación nacional derivó rápidamente en una grave convulsión social, cuyo objetivo, ahora sin duda alguna, fue derrocar al nuevo gobierno y reemplazar nuestra democracia por una dictadura. El plan estuvo claramente dirigido a dañar o destruir valiosos activos críticos, como aeropuertos, puentes, carreteras, comisarías, locales del Ministerio Público y de tribunales de justicia, para aislar a importantes regiones del sur. El costo del daño fue inmenso. Según los registros de la Defensoría del Pueblo, se produjeron 1.261 acciones colectivas de protesta, algunas de las cuales fueron verdaderas azonadas, en las que fallecieron 61 civiles, 49 en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y 11 en el curso de bloqueos de vías. En esas circunstancias murieron también 7 efectivos de las fuerzas del orden, un policía y 6 militares. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Y también a los heridos.
y mantengo mi compromiso junto a los funcionarios y autoridades de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie. No hay forma de reparar ni devolver la vida. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. No obstante, para resarcir en algo la irreparable dimensión de la pérdida de sus seres queridos y las lesiones sufridas, mi gobierno dispuso una ayuda integral en favor de los deudos y los afectados. Por intermedio del Ministerio de Justicia, ha otorgado beneficios económicos excepcionales a 111 deudos de 63 personas fallecidas. También 155 personas que sufrieron lesiones graves han recibido este apoyo económico excepcional. Desde este hemiciclo anuncio, de igual manera, que mi gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. Ahora me corresponde informar al país que el daño económico directo de los actos de violencia ha sido estimado por la Defensoría del Pueblo en aproximadamente 5.500 millones de soles, cifra compuesta por pérdidas de 2.500 millones de soles en la producción y 3.000 millones de soles en daños a la infraestructura. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha determinado que solo en enero de este año la producción nacional cayó en 1.12%. Tendencia negativa que, como daño extendido posterior agravado por las emergencias, se ha reflejado en la caída sensible del Producto Bruto Interno del mes de mayo hasta en 0%. A pesar de esto, señor presidente, a solo 5 meses de los ataques que provocaron los cuantiosos daños que hemos anotado, sectores de oposición volvieron a organizar una nueva jornada de protesta el último 19 de julio. En el marco de la democracia y las libertades que existen en el Perú, grupos de ciudadanos salieron a las calles a expresar sus opiniones y sus demandas. Vuelvo a reconocer a los compatriotas que en su mayoría se manifestaron pacíficamente y ejercieron su derecho a la protesta respetando el orden y la legalidad. Con sinceridad, señor presidente, declaro que para mi gobierno en esta fecha no hubo vencedores ni vencidos. La democracia permite el derecho a la protesta pacífica, pero la democracia también permite y reclama diálogo. Por ello, anuncio que relanzaremos el acuerdo nacional, incorporando a todos los sectores sociales, a fin de dialogar en dicho foro sobre sus banderas, sobre la agenda social y las reformas políticas que están pendientes en nuestro país. No debemos olvidar que venimos de un escenario de inestabilidad que se prolonga por varios años,